Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de saludarlos en esta ocasión en que estamos de pasada de tránsito aquí en Panamá, y es un privilegio grande poder verlos, saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta noche quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. La palabra de vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra de vida eterna es la palabra de Dios. El verbo, la palabra, era en el principio con Dios y era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho o de lo hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora podemos ver también que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que cuando Jesús dijo a sus discípulos que estaban viendo que la gente que seguían a Jesús, la gente que seguía a Jesús se estaba marchando porque no entendió las palabras de Jesús de Nazaret, cuando les decía: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y también les decía: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ellos no podían comprender estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y se escandalizaban de estas palabras y se marchaban. Ahora, miren una cosa muy importante. No solo a los diferentes predicadores se le han ido la gente, sino que al mismo Señor Jesucristo se le fueron la gente que lo estaba siguiendo, aquellos que habían comido los panes y los peces, aquellas personas que buscaban a Jesús, porque habían visto aquellos grandes milagros de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora, cuando les habla la palabra, encontramos que la encontraron dura, no la pudieron recibir, o sea, no se la pudieron comer. La encontraron dura y podían pensar o decir: esto no hay quien se lo pueda comer, esto no hay quien lo pueda recibir. Los mismos discípulos de Jesús pensaban en sus corazones: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús dice a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Porque miren ustedes una cosa muy importante. Aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús por causa del milagro de los panes y los peces, que
Jesús había llevado a cabo en esos días o el día anterior. Aquellas personas, dice Jesús, ustedes no me siguen sino porque vieron y comieron los panes y los peces. Vieron aquel milagro y comieron esos panes y peces. Y ahora cuando les da la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que les había dado primero alimento literal, material, pero ahora le está dando alimento para el alma. Y dice, dura es esta palabra. Los peces estaban blanditos, los panes también, pero ahora esta palabra es dura. Vean ustedes el alimento para el alma, el maná para el alma. Lo encontraron duro. Decían, ¿quién podrá recibir? O sea, comer esta palabra. Los mismos discípulos así pensaban. Ahora, es muy importante seguir a nuestro Señor Jesucristo, no por los milagros, sino por su palabra, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra, o sea, el que entiende mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Dónde está la vida? No en los milagros, sino en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando la persona la recibe. Ahora, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice, quieren ustedes irse también? Pedro dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y conocemos quién tú eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que ellos sabían quién era Jesús de Nazaret. Y ellos sabían que esa palabra, que ese mensaje que él estaba predicando, era la palabra de vida eterna que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios siempre ha sido un profeta. Y ahí estaba en la escena un profeta. Jesús de Nazaret, el profeta de Nazaret. Dios había dicho en Deuteronomio y en otros lugares, Él había dicho, profeta. Moisés dijo al pueblo, profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Otras versiones dicen, yo le desarraigaré del pueblo, porque ninguna persona que rechaza la palabra de Cristo es digna de vivir eternamente, porque la vida está en la palabra, y el que recibe su palabra, el que cree su palabra, tiene vida eterna, porque son palabras de vida eterna. Por eso encontramos esto fue Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, la lectura que tuvimos, y en Deuteronomio capítulo 8,
verso vamos a ver aquí. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué sale de la boca de Jehová? Su palabra. Él coloca su palabra en sus profetas y ellos hablan la palabra de Dios correspondiente para la edad y dispensación en que están viviendo. Y las personas que reciben esa palabra son las personas que están recibiendo vida, porque la vida está en la palabra. Ahora hemos visto dónde es que Dios coloca su palabra: en sus profetas, porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Ahora podemos ver que se requiere que cada persona escuche la palabra de Dios, la palabra de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el salmista nos dice que la palabra de Dios y la exposición de la palabra de Dios alumbra el corazón y el entendimiento de las personas para comprender el programa divino. Y se requiere que cada persona reciba la palabra para conocer el programa de Dios. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, verso 51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es esa palabra que sale de la boca de sus mensajeros, porque cuando Él se fue, descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, del cual Él había dicho que el Espíritu Santo pondría su palabra en la boca de sus hijos. Él ha enviado mensajeros en las diferentes edades, y ahí ha estado la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, dice San Pablo, more en vosotros. ¿Y cómo va a morar la palabra de Cristo en la gente si no la reciben, si no la escuchan? Y en sus corazones reciben esa palabra. ¿Y cómo la escucharán si no hay mensajeros enviados de Dios con esa palabra? Como dice la Escritura, ¿y cómo quererán
si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así es que hay una cadena ahí de cosas que tienen que ocurrir para que el pueblo tenga la palabra de vida eterna. Encontramos que para cada edad fueron enviados los mensajeros de cada etapa, en los cuales estuvo la palabra de Dios, la palabra de Cristo correspondiente para cada edad. Y ahora en el fin del tiempo encontramos que Él prometió enviar su palabra. Y así como vino en cada tiempo velada y sellada, en cada profeta mensajero de cada edad y de cada dispensación, en el fin del tiempo tiene que venir también velada y sellada en el último mensajero. Y ahí ser abierta esa palabra para el pueblo, venir de ese mensajero esa palabra de Dios para el pueblo, y los escogidos oirán la voz de nuestro Señor Jesucristo por medio de su último mensajero. Y así estarán escuchando la palabra de vida eterna en el fin del siglo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurados quienes. Vamos a ver quiénes son los bienaventurados aquí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque estas palabras de la profecía de este libro son las palabras de nuestro Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, del cual dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién envió la revelación de Jesucristo? Por medio de su ángel. Por medio de su ángel es que viene esta revelación apocalíptica, siendo dada a Juan en esta forma simbólica, en donde están escondidos los misterios del reino de los cielos que han de manifestarse en las 7 edades de la iglesia gentil, y también las cosas que sucederán después de las 7 edades de la iglesia gentil. Todo eso está colocado en el libro del Apocalipsis en esta forma simbólica. Pero cada símbolo apocalíptico tiene que ser cumplido, y entonces las personas podrán conocer lo que esos símbolos apocalípticos significan. Y para dar a conocer estas cosas que deben suceder, dice Apocalipsis 22, verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, enviadas por medio de su ángel para todos los hijos de Dios. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo, donde Él coloca su palabra, que los hijos de Dios reciben la revelación divina de las cosas que deben suceder. Así recibió Juan el apóstol la revelación de Jesucristo de las cosas que debían suceder, de las cuales ya muchas han sido cumplidas. Y en el fin del tiempo, los escogidos reciben la revelación divina de las cosas que deben suceder pronto, de las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil, que reciben esta revelación por medio del ángel del Señor Jesucristo. Por eso, estas palabras del ángel del Señor Jesucristo son fieles y verdaderas, porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo colocadas en el corazón y en la boca de su ángel mensajero para ser dadas a conocer a todos los escogidos de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía nuestro Señor Jesucristo con estas palabras fieles y verdaderas, con estas palabras de vida eterna, que hace bienaventurados a aquellos que las reciben, que las leen y las escuchan, las reciben, las creen con toda su alma? Envía a su ángel mensajero, en donde coloca su palabra de vida eterna para el fin del siglo. Las palabras de vida eterna en el fin del siglo. Hemos visto cuáles son las palabras de vida eterna en el fin del siglo para todos los escogidos de Dios. Y esas palabras de vida eterna son las palabras de vida eterna del mensaje del Evangelio del reino, siendo proclamado en el fin del siglo, el fin del tiempo y el fin del mundo. Siendo proclamado el mensaje del Evangelio del reino en la América Latina y el Caribe, y de ahí saliendo para el mundo entero y para toda nación, pueblo, lengua y reyes y seres humanos. Pero en algún sitio siempre tiene que comenzar la obra de Dios, el programa de Dios, y de ahí se extiende a los demás lugares. Pero ahí Él llama y junta a todos los escogidos que tiene en ese lugar, en ese continente, porque donde Dios lleva a cabo su obra, Él tiene siempre mucho pueblo. Así es que podemos darle gracias a Dios por su palabra de vida eterna en el fin del siglo. Y podemos decir, viviremos eternamente, seremos transformados. Muy pronto recibiremos a los muertos en Cristo cuando resuciten, porque hemos recibido la palabra de vida eterna en el fin del siglo. Que Dios nos guarde
Que Dios nos bendiga y adelante, siempre escuchando, recibiendo y creyendo con todo nuestro corazón la palabra de vida eterna en el fin del siglo. Que el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga a todos y a mí también, y pronto seamos transformados. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, dándole así gracias a Dios por su palabra de vida eterna en el fin del siglo. ¿Cómo? No los veré hasta el próximo año. Les deseo felices Pascuas, o sea, una feliz Navidad y un próspero año nuevo 1995. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios te bendiga.